Bueno, vamos a hacer un resumen del tema 10 del estado físico del conductor. Este tema está más desarrollado en clase. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que para obtener un carnet de conducir tenemos que pasar 3 pruebas. La primera es un reconocimiento médico en el que se valoren nuestras capacidades físicas y mentales para conducir. La segunda es una prueba de control de conocimientos teóricos donde el Estado va a comprobar los conocimientos en materia de tráfico. Y por último, vas a pasar una prueba de control de conocimientos prácticos donde se valorará tus habilidades a la hora de conducir. Nosotros cuando vamos conduciendo, nuestro cerebro recibe información, procesa esa información y da una respuesta, de tal manera que está sometido a una actividad mental constante. Así pues, tenemos que tener en cuenta que hay determinados factores que pueden afectar a nuestra capacidad a la hora de procesar información, es decir, a nuestra capacidad mental. Y entonces, esta capacidad mental puede reducirse haciendo que tardemos más tiempo en pensar. Así vamos a estudiar unos conceptos que son tiempo de reacción, es el tiempo que transcurre desde que percibimos un estímulo hasta que damos una respuesta que normalmente va a ser frenar o acelerar o esquivar. Y luego tenemos el concepto de capacidad de reacción, que es tu capacidad mental, tu capacidad para procesar la información. Hay aspectos en la conducción que afectan, como he dicho antes, al cerebro, que son todos estos y van a influir indudablemente en tu tiempo de reacción y en tu capacidad de reacción. Por ejemplo, estos aspectos son las drogas, las comidas copiosas, es decir, muy pesadas, el alcohol, las enfermedades, la fatiga o el sueño. Afectan, pues, a tu capacidad mental, haciendo que tu tiempo de reacción aumente bajo estas situaciones. Es decir, tardas más en pensar, es decir, tu tiempo de reacción sube cuando vas con sueño, con drogas, comidas copiosas o alcohol. Y a la vez, lo que ocurre es que tus reflejos se reducen, es decir, tu capacidad mental, tu capacidad de reacción se reduce, es decir, disminuye. Baja tu capacidad mental a la par que sube tu tiempo de reacción. ¿Qué importancia tienen estos factores? Mira, cuando tú vas conduciendo, se te puede presentar una situación en la cual te veas obligado a frenar, pues en este caso para evitar, por ejemplo, no atropellar a este peatón. Entonces, desde que percibes el estímulo hasta que das una respuesta, has recorrido una distancia que es la distancia que recorres mientras piensas, es decir, la distancia de reacción, que empieza desde que percibes el estímulo hasta que das la respuesta, en este caso de frenar. A partir de aquí vas a pisar el freno y el coche va a recorrer una distancia que es la que necesitan los frenos para detener el vehículo, que es la denominada distancia de frenado. Pues bien, desde el principio, desde que percibes el estímulo hasta el final, hasta que se detiene el coche, hemos recorrido la suma de estas dos distancias, que es la distancia de detención, que es la que empieza desde que percibimos hasta que nos detenemos. Es decir, que está compuesta de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Y qué ocurre? Pues lo que puede ocurrir con estos factores es que si hay algo que afecta a tu distancia de reacción, como conducir bajo los efectos del alcohol, como conducir fatigado, como conducir con somnolencia, como conducir con estrés, al aumentar tu distancia de reacción, te quedas sin espacio para poder detener el vehículo sin haber tenido ese accidente. Es el problema de los factores que afectan a tu capacidad mental para pensar, es decir, el alcohol, las drogas, los medicamentos, el cansancio,
que es fatiga, aumenta esta distancia, por lo tanto nos quedamos sin espacio para poder detener el vehículo. Indudablemente, si aumenta la distancia total, que es la distancia de detención. La fatiga es el cansancio. Con la fatiga aumenta nuestro tiempo de reacción, tardamos más en pensar. Se producen continuos movimientos en el asiento, pues porque el cerebro intenta mantener alerta, digamos, se intenta mantener alerta en previsión para evitar un posible accidente. Causas. Las causas que fomentan la fatiga son sobre todo la monotonía. Es más pesado conducir en carreteras monótonas que en carreteras sinuosas, aunque también es pesado en estas últimas, pero en las primeras te cansas por la inactividad. Una mala postura en la conducción también aumenta la fatiga. Carreteras en mal estado, porque al tener un nivel de alerta más alto también hace que te canses antes. Alcohol, comidas copiosas, entre otras causas. El sueño. El sueño hace que disminuya, es decir, que baje tu concentración y tu capacidad de reacción a la par que sube el tiempo de reacción, es decir, aumenta el tiempo de reacción y disminuye la capacidad de reacción. El organismo está más relajado, más confundido y a la par más agresivo. Remedios para retrasar la aparición del sueño: dormir, mojar la cabeza, la cara y llevar el vehículo ventilado. Sentidos que más se usan cuando se conduce. El sentido que más se usa indudablemente es el sentido de la vista. El 80% de la información que percibe un conductor entra a través de este sentido y un 10% de la información a través del oído. Por la vista tenemos que tener la vista perfectamente, tener plena visión a la hora de conducir. Por lo tanto, si necesitamos gafas, tenemos que llevar las gafas obligatoriamente durante la conducción y es aconsejable llevar unas de repuesto en la guantera. De noche la visión nocturna es peor que la diurna. De día es aconsejable usar gafas de sol y el parasol para evitar el deslumbramiento, y en caso de deslumbramiento producido de día, pues usar el parasol y las gafas de sol, como hemos dicho antes, y llevar los cristales muy limpios, y de noche mirar hacia la derecha para evitar que el foco deslumbrante, que es un coche que viene de frente, nos deslumbre en una mayor medida. Con relación al oído, pues a través de él percibimos otro tipo de estímulos.